Bien, último bloque, 0-10 minutos en la República Argentina. Habíamos anticipado esta historia del inversor mexicano Gregorio Sánchez Martínez, quien desembarcara en La Paz hace unos años e invirtiera cifras millonarias. Pero se lo contamos en este informe, a ver. El empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez llegó a la zona de La Paz a mediados de 2013. Su intención era comprar un campo de importantes dimensiones en la zona. Primero vio el administrado por dos norteamericanos a través de la firma El Raigón Sociedad Anónima, dedicado a la cría de ganado vacuno, pero no se pusieron de acuerdo en el precio. Los empresarios del país del norte, Juan Pablo Dierriot y Lawrence Wilkinson, con domicilio en Capital Federal, aparecían por entonces como sus dueños. Uno de los gestores del negocio fue el contador Aníbal Zacarías, también paceño, quien supo ser representante de la desaparecida firma Angelo Paolo. El otro operador fue el empresario Ernesto Fernando Loza, oriundo de La Paz, dueño de firmas agropecuarias con sedes en Capital Federal, y allegado los inversores norteamericanos. En La Paz, el domicilio legal que tiene Sánchez Martínez es Sáenz Peñas 1309, es decir, el mismo domicilio que tiene Loza. El negocio con el mexicano se concretó a principios de 2014 en $2 millones, según los papeles firmados en Posadas, Misiones, aunque todo indicaría que la cifra fue 3 o 4 veces más, porque la hectárea ronda entre $6.000 y $7.000 en esa zona. Tenemos un año desarrollando este proyecto. Ya hicimos un experimental, plantamos el año pasado 14 hectáreas, pues para ver la genética, el desarrollo, las plagas, o sea, etcétera, etcétera. Vamos a hacer futuramente ganadería, pero nuestro objetivo principal es la plantación de nuez pecan. Incluso, por otro carril, le habrían vendido también al extranjero las islas ubicadas en la zona de San Javier, en la provincia de Santa Fe, donde los hacendados norteamericanos llegaron a tener hasta 150.000 cabezas de ganado. O sea, más de 2.000 hectáreas de islas, casi enfrente de la estancia San Silvestre, adquirida finalmente por el mexicano. Toda esa zona isleña es un dolor de cabeza para el gobierno santafesino. No dispone de un registro catastral y por ende es tierra de nadie. No se sabe qué islas son fiscales y qué islas son privadas. El control no existe. El mexicano en cuestión, más conocido como Greg, ex intendente de Cancún y ahora diputado por su región, llegó a estar preso por delitos de corrupción en dicho país, aunque también se vio afectado por supuestos contactos con el narcotráfico. Algunos hasta vinculaban a su hermano con el Chapo Guzmán. ¿Vinculaban alguna situación de droga, usted, de su hermano, de familiares? Cuando hay una situación de estas, la prensa malintencionada, porque te lo digo con toda honestidad, hay muchos medios de comunicación sin escrúpulos, que nada más hablan porque tienen un micrófono, porque tienen un medio de comunicación, pero no tienen ningún fundamento, ninguna prueba, nada más repiten como los loros lo que escucharon. Entonces, y obviamente manipulan y engañan a la ciudadanía. Permaneció detenido entre el 27 de mayo del 2010 y agosto del 2011. Casualidad o no, las tierras adquiridas por el mexicano en el departamento de La Paz están muy cercanas a las que tiene Ricardo Winisky, ex ladero del peruano Vladimiro Montesinos, aquel jefe de la Secretaría de Inteligencia Nacional y allegado directo al expresidente Alberto Fujimori, condenados y detenidos por la justicia de ese país, donde hace un par de años armaron un puerto que costó cerca de $1 millón y compraron 2 barcos para los traslados para la empresa El Maná Puerto Buey. La coqueta y escondida estancia, de unas 900 hectáreas, tiene un casco enorme de más de 700 metros cuadrados y una pileta de amplias dimensiones, con una palmera en el medio y una especie de islote. La casona prácticamente no se puede ver desde el río Paraná por estar en lo más alto de la barranca y varios metros adentro. Uno puede llegar hasta la tranquera del campo y allí se encuentra con 2 portones, con varios carteles, que advierten sobre la prohibición de acceder y la reacción a la que habrá que someterse de violar la propiedad privada. Perros de ataque, dice uno de los carteles, donde también se exhiben reiteradas imágenes de prohibido pasar. Nadie pudo explicar por qué concretó el negocio, el empresario mexicano, en la ciudad de Posadas y no en La Paz.
El campo entrerriano lo cerró en la escribanía del misionero Ives Lombardi, quien en el 2005 se viera involucrado en un intento de estafa en Posadas en una compra de tierras. Allí se hicieron presentes Gregorio Sánchez Martínez y su bella esposa cubana, de su segundo matrimonio, la médica Niurka Saliba Benítez, hija de un teniente coronel de inteligencia que prestara servicios al castrismo por varios años. En los papeles, ese 16 de febrero de 2014 quedó registrada la donación de $2 millones que hacía la mujer a favor de su hijo Neftalí Sánchez Martínez, nacido en Mendoza el 1 de diciembre del 2010, o sea, cuando su padre estaba preso. La cubana entregó un cheque del banco JP Morgan Chase Columbus, con sede en México, por la cifra mencionada, que sirvió para la compra del campo San Silvestre que pertenecía al Raigón S.A. El campo fue registrado a nombre de un niño de poco más de 3 años. ¿Cómo es que llega a La Paz? ¿Cómo es que llega a Entre Ríos? ¿Conocía algún amigo que lo haya informado? Bueno, yo conozco Argentina hace 20 y tantos años. Imagínate, Raúl Alfonsín era presidente cuando yo conocí Argentina. Y desde entonces me enamoré de la Argentina. Tenía algo especial para mí. Y a mí me han tratado de 10. Entonces, y bueno, toda una serie de cosas más, pero fueron las 3 cosas principales que me gustó de la Argentina. Y después de eso, frecuentemente veníamos a la Argentina a pasear, a esquiar. A mis hijos y a mi esposa y a mí nos gusta mucho esquiar. Entonces veníamos mucho a las leñas. Ajá. Nos gustaba mucho venir a las leñas. Y obviamente nos enamoramos tanto de Mendoza que nuestro último hijo es mendocino. Yo tengo un hijo argentino, mi nene de 4 años. Entonces es mendocino. Y obviamente no es una casualidad, no llegamos acá de casualidad, fue algo planeado, algo que nos había motivado desde años y ya teníamos un plan de vida. Siempre me ha gustado el campo. Tengo 30 años de empresario. Bendito sea Dios, el Señor me ha bendecido en todos los aspectos y mi carrera empresarial ha sido exitosa, pero nací en el campo, crecí en el campo, soy campesino y quería los días que Dios me diera de vida ya en la segunda etapa de mi vida, vivirlos en el campo. La médica cubana, en semanas previas, había consultado en AFIP Posadas cómo debía inscribirse en el organismo para ingresar dinero al país, pero no hubo un seguimiento a sus movimientos posteriores. A la hora de justificar el dinero ante el escribano Lombardi, dejó asentado que era parte de lo que le correspondía como socia ante la disolución de la sociedad denominada GNA Dolphin, que liquidó sus activos por $3,1 millones. La firma tenía su sede en Florida, Estados Unidos, y disponía de un lote en el condado de Miami, valuado en $1,5 millones, como así también una costosa vivienda, en la que Gregorio Sánchez Martínez era copropietario con su primera mujer, Nedis Dimar. Sánchez Martínez era también director de la firma, pero fue separado de ella cuando cayó preso en el 2010 y por ende quedó al frente de ella su esposa Niurka Alba Saliba Benítez. El domicilio fiscal del campo entrerriano quedó fijado en Avenida Roca 382, también de Posadas, supuestamente también adquirida por el mexicano, aunque habría quedado registrada a nombre de su esposa. Es una importante propiedad, ubicada a escasos metros de la bella costanera posadeña. Pertenecía al misionero Alfredo Abracián, de 75 años, y empresario de medios de comunicación, cuya hermana Sonia era la esposa del exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. El casco principal en Entre Ríos tiene 3 habitaciones en suite y amplios salones que se ubican en la planta alta de la construcción. Abajo dispone de un living de dimensiones destacadas, comedor, sala de juego y 2 baños. Hay una sala de cine, bibliotecas de madera, un salón todo espejado y una importante bodega. La casa dispone además de una entrada parquizada, de un bello puentecito en las proximidades adornado con leones de piedra. Cuenta también con canchas de polo y la pileta tiene dimensiones envidiables. A su vez, el amplio predio en La Paz
tiene una importante pista de aterrizaje y un acceso al río destacado para embarcaciones sofisticadas, como así también para el traslado de ganado. El 25 de mayo del 2010, Gregorio Sánchez Martínez había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún acusado de lavado de dineros. Algunos medios daban cuenta también de acusaciones de testigos protegidos por supuestas vinculaciones con el narcotráfico mexicano, pero ello no fue comprobado fehacientemente. 1 año y 2 meses después, resultó absuelto y regresó a Cancún, en donde tuvo un multitudinario recibimiento en el aeropuerto. Durante ese proceso penal, su esposa Niurka Saliva, de origen cubano, fue acusada también de tráfico de personas procedentes de la isla. Sin embargo, la mujer huyó de México y se refugió en Argentina, específicamente en Mendoza, donde nació el pequeño, el propietario del Campo de la Paz. La AFIP lo denunció por lavado de dinero y evasión en el 2014 en una causa radicada en el Juzgado Federal de Posadas y motorizada por el entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray. Pero extrañamente la causa no avanzó en Misiones y se archivó en pocos meses, como por arte de magia, con la firma de la jueza federal de Posadas, Verónica Scanata. Tuvo problemas para venir a la Argentina. Hemos visto publicaciones por allí, tema de la FIP, que incluso tuvo allanamiento en su casa. Hemos visto en la televisión que hasta en directo estaban transmitiendo. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, te voy a hacer... ¿Qué sucedió? Hay algo que le sucede a todas las personas que tienen éxito. Hoy por hoy, Jorge, tener éxito en la vida es casi un delito. Entonces, donde quiera que vayas y tengas éxito, siempre te están adjudicando, poniéndote medallitas, porque la envidia es una de las miserias más grandes que tiene el ser humano. Y obviamente, ante la frustración o el fracaso de algunas personas, pues la forma de manifestar su envidia es criticando o difamando a las personas buenas, a las personas que hacen el bien. Pero mira... Pero acá lo hizo el gobierno, porque era la FIP, cuando usted había comprado, que había unos cheques que no lo habían rendido, unas cuestiones que se hablaban de... Por eso justamente el allanamiento de su campo, ¿no? Era así. Sí, pero fue pura mentira. Hoy te lo digo a ti abiertamente. Hubo un juicio. La FIP me armó un juicio por eso. Un juicio que ya se ganó totalmente, donde la juez que tenía la causa desechó todas las pruebas de la FIP y declaró como legal totalmente. Entonces, hoy por hoy te digo que dicen que la mentira dura, mientras la verdad aparece. Dentro del gobierno también hay mucha gente ignorante. Dentro de las instituciones hay mucha gente ignorante. Gregorio Sánchez Martínez salió electo diputado este año en su país por su distrito de Cancún, pero llega de vez en cuando a su predio de La Paz, donde está desarrollando una extensa producción de nueces pecan en sus tierras. Algunos de sus allegados en la región entrerrianas tendrán que empezar a rendir cuentas ante la justicia federal próximamente. Según pudo saber este programa, la Unidad de Información Financiera, la UFI, tiene en la mira a quienes operaron en cercanías de Gregorio Sánchez Martínez por contratos irregulares recientes de arrendamientos con empresas cercanas por cifras millonarias con la estancia San Silvestre, propiedad del mexicano, que podrían configurarse como lavados de activos que prevén de 3 a 10 años de cárcel. Específicamente, son 4 las personas que aparecen involucradas y 3 empresas de las que participan, con las que hicieron los mencionados operaciones de lavado. Quizás ahora se pueda llegar hasta donde no se avanzó en la anterior administración, o hasta donde no quiso llegar la justicia federal misionera. Bueno, el informe sobre Gregorio Sánchez Martínez. Agradecemos a Jorge Cocolazo, ¿no? Que nos enviara ese reportaje que le hizo hace 2 años, si mal no recuerdo. Nos quedan 5 minutos, Garro. ¿Qué pasa en Gualeguay, que está tan conmocionada por el tema del agua? Realmente la situación en Gualeguay es crítica y el común de la sociedad tiene una sensación de hartazgo. Hacemos un poco de cronología. El jueves lo confirmó el propio director del Hospital San Antonio, Rodolfo Romero, ex intendente de Enrique Carbó, que ingresaron a la guardia del Hospital San Antonio más de 100 personas con problemas de gastroenteritis.
todas del mismo barrio, del barrio 17 de octubre. Los síntomas, diarrea y algunos con diarrea con sangre. Automáticamente se alerta a la provincia y se alerta al municipio de lo que estaba sucediendo porque el común denominador de todos era el agua. Gualeguay no tiene una planta potabilizadora, tiene pozos de agua ubicados en diferentes zonas donde se inyectan a una red. No tiene planta potabilizadora. Tiene 24 pozos de agua que se inyectan a la red de agua que llega a toda la ciudad y desde ahí pasa directamente al consumo de los ciudadanos. El viernes el municipio realiza una conferencia de prensa en conjunto con el hospital y sugieren a la gente que los chicos después de ir al baño deben lavarse las manos. Las madres después de cambiar a sus bebés se tienen que lavar las manos. Le pregunta, ¿pero cómo hay más de 100 personas y seguían ingresando a la guardia del hospital todos con el mismo síntoma? ¿Hay un común denominador? ¿Es el agua? No, estamos investigando si es el aire, dijeron desde... El aire. Es el aire. Todo se daba en el mismo barrio, en el barrio 17 de octubre, que para que se ubiquen geográficamente está entre el Parque Intendente Quintana y el ingreso al camino que va a Puerto Ruiz, detrás de la cancha del Club Quilmes. Ahí hay 3 barrios, está el 17 de octubre, el Cangurito y el barrio Minuán. Hay un centro de salud provincial que se llama casualmente 17 de octubre y el común denominador de todos era el agua. El mismo jueves y el mismo viernes tomábamos comunicación con algunos referentes de la zona de Gualeguay y todos decían, nadie todavía ha dado la orden de que se anule el pozo de agua que está ubicado en ese barrio. Es decir, el agua que surgía de ese pozo seguía inyectándose a la red. Tomó cartas en el asunto la provincia, el Ministerio de Salud. Inmediatamente una delegación de epidemiología se instaló en el barrio. Hizo un relevamiento con el propio municipio, ¿no? Sí, por esta cuestión, ¿no? Hay actualmente un gran encontronazo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud se instaló en Gualeguay y el municipio, que había llevado a tranquilidad, con una irresponsabilidad terrible el jueves y el viernes, habían transmitido tranquilidad a la gente, que solamente se debían lavar las manos. La provincia vieron que la situación no era tan simple como se estaba tratando de transmitir. Los primeros informes, el domingo se hicieron los estudios, el lunes estaban los primeros estudios donde daban positivo y de que no era virósico, sino que era una bacteria lo que había en el agua. Y finalmente, ayer martes, se confirmó que el agua que salía de la red, que abría cada uno en sus canillas de su casa, estaba contaminado con materia fecal. Es decir que se había evidentemente... algún caño de cloaca o algo, había ingresado al pozo de agua que había seguido inyectado por todo el circuito de la red domiciliaria de agua potable y había contaminado todo. A raíz de eso, la propia ministra Sonia Velázquez envía la carta al intendente Bogdan, que el intendente Bogdan niega que le haya llegado. La que estamos viendo en pantalla. Dicen que no le llegó. Incluso hoy el propio intendente Bogdan dijo, esa carta a mí nunca me llegó. Ahora sí nos ponemos a disposición de la provincia. Debe ser que no está, porque no tiene conexión de internet. Claro, no le llegó. Ahí la propia ministra dice, el agua corriente, el agua potable, está contaminada con materia fecal y recomienda ni siquiera el agua para uso de lavar la fruta, la verdura. Lo que preocupa en realidad a la ciudadanía de Gualeguaychú es la higiene personal. Hoy nadie en Gualeguay se anima a consumir agua corriente de la canilla. Agua mineral, agua de las diferentes... El municipio está entregando, aunque hay algunas quejas que a cuentagotas llega a algunos barrios, están entregando agua mineral. Pero lo cierto es que se armó un cortocircuito y en una propia conferencia que dieron el intendente con todos sus funcionarios hoy, acusando a la provincia de hacer política sobre esto. La realidad es que la irresponsabilidad fue no alertar a la población cuando había 300 casos en un mismo barrio de gastroenteritis y el común denominador sin dudas que era el agua. Todavía se vive una etapa de psicosis en la ciudad, pero lo cierto es que ya tomó cartas en el asunto el Ministerio de Salud, el municipio está ahora sí trabajando en conjunto con la provincia. La idea es anular el pozo que se encuentra en el barrio 17 de octubre y después de ahí anularlo y que la red domiciliaria de agua potable siga
previo análisis que den positivo para el consumo, se siga consumiendo normalmente. Bien. Son las 0:30. Vos sabés que en el control no saben, están así con la boca abierta. Es la primera vez que vamos a entregar en tiempo y forma. Empezamos 2 minutos antes. Y arrancamos 3 minutos antes. Sí, o sea, la verdad que brillante. Brillante. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta hora y media del programa. Nos reencontramos el miércoles que viene, muchachos. Hasta el miércoles. Un detalle que nos llega Ajá. de último momento. Hace un rato nada más terminó de sesionar el Consejo Deliberante de Gualeguay y pidieron declarar la emergencia sanitaria. Esperan que mañana se promulgue por el Ejecutivo, pero el Consejo Deliberante aprobó declarar emergencia sanitaria en Gualeguay. Bien. Hasta el próximo miércoles.